This call is now being Esta, recorded. buenas noches, y esta es la conferencia 18 de fase B, Teosofía, Espiritismo y Medium. Esta conferencia tiene varios objetivos, entre ellos es conocer las escuelas de Teosofía, Espiritismo y Mediumismo, comprender lo que se enseña en esas escuelas y cómo esto nos va a llevar a la confusión, nos puede llevar a lo que es no alcanzar la autorrealización íntima de nuestro ser, puesto que no tienen el conocimiento real, que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Como también otro objetivo es lo importante de saber realmente a dónde nos conducen estas enseñanzas y sobre todo aprender a no mezclarlas con el conocimiento y diferenciarlas muy bien. Lo primero que vamos a ver es que lo que es la teosofía, cuál es su significado real. Cuando dividimos la palabra teosofía en dos, teo significa Dios y sofía significa sabiduría. Entonces, teosofía significa sabiduría de Dios. Entonces, el significado de la palabra teosofía, como dije, es la sabiduría de Dios. La escuela de teosofía, la escuela teosófica, fue fundada por Elena Petrovna Blavatsky en Rusia a principios del siglo XIX, finales del XX, y esta escuela fue fundada con el solo objetivo de contrarrestar el materialismo que estaba creciendo y expandiéndose en ese tiempo por todo el mundo. En aquel entonces se encontraban unos personajes llamados Marx, Carlos Marx y Lenin, también como otros personajes que estaban enseñando y esparciendo con éxito el materialismo dialéctico en Rusia y estaba expandiéndose por Europa y a nivel mundial. Estaba creciendo por todas partes del planeta. Entonces, buscaba esta enseñanza, el materialismo dialéctico, que el mundo creyera en una existencia nula de Dios, de la divinidad, y no tuviera un anhelo espiritual. Y tanto esos personajes como Carlos Marx, Lenin y los políticos, personajes de poder de aquellos tiempos, que no tuvieran la industria, también los personajes de poder, enseñaban que la religión se había inventado para dominar y controlar a las masas, pero que Dios no existía, y lo único que existía era lo que se podía ver, palpar, y lo que a los 5 sentidos podían percibir externamente. Pero más allá de los ojos físicos no existía nada. Y esa era la meta del materialismo dialéctico, que se estaba expandiendo muy rápidamente. Esto era por todas partes del mundo y estaba logrando su objetivo pasos agigantados, erradicando todo principio espiritual en la humanidad. Y este materialismo dialéctico tenía conceptos, tenían ideas tan materialistas, tan bien fundadas, que destruían cualquier anhelo espiritual en las personas que tenían algún anhelo con conceptos razonativos y puros argumentos dialécticos materialistas. Entonces, armados con puro escepticismo e intelectualismo, aniquilaban cualquier anhelo espiritual y buscaban llenar al mundo de materialismo. Y terminar también con el fanatismo religioso. Carlos Marx, de hecho, era un fanático religioso judío, y él quería invadir primero al mundo de materialismo dialéctico, acabar con las religiones, y así después, cuando hubiera acabado con las religiones, podría él imponer libremente sus propias enseñanzas. Y esto no lo pudo lograr porque la ley divina no permitió a este objetivo que esto siguiera avanzando y se terminara con el anhelo espiritual de las personas. Entonces llegó una gran misión por la iniciada Petrovna Blavatsky, y el objetivo de Elena Blavatsky era contrarrestar este materialismo que se estaba expandiendo en esa época, y era luchar contra el escepticismo, y entonces fundó la escuela
de teosofía para mostrar científicamente que el alma sí existe. Que esta escuela se dedicó a enseñar por medio de la parapsicología, demostrar la parte espiritual que sí existía, que Dios era real. Y el objetivo en aquel entonces no era enseñar los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque las personas estaban demasiado materializadas, no estaban, las circunstancias no estaban para eso. El objetivo era solamente contrarrestar ese pesado ejercicio de la ira. Entonces, como ella era una iniciada, tenía facultades y demostró públicamente que sí existía lo sobrenatural. Públicamente le evitaban y los escépticos, por ejemplo, no lograban dar explicación a eso, buscaban explicaciones lógicas, demostró la telepatía, el hipnotismo, el desdoblamiento astral, la materialización de los espectros con voces misteriosas conocidas como EVP o psicofonía paranormal, demostró la captura de voces misteriosas, apariciones post-mortem, revivió fantasmas de ultratumba, practicó la telequinesis y demostró lo que la ciencia no podía explicar. Entonces empezó a contrarrestar todo lo que enseñaba el materialismo y que afirmaba que no existía más allá de lo que se podía ver con los 5 sentidos. Entonces eso era una lucha contra el escepticismo y empezó a despertar las facultades latentes en todas las personas y a rescatar ese principio espiritual. Entonces, aquí vemos, reflexionando claramente, que aquí el objetivo en esta escuela teosófica era que la humanidad no cayera en un materialismo absoluto, pero no era la autorrealización del ser. Esta escuela solo enseña a despertar a poderes, telequinesis, mantras, enseña que la evolución mecánica nos conduce a la iluminación, pero no enseña el nacimiento espiritual, la castidad, el supersexo, la eliminación de los efectos psicológicos ni el sacrificio por la humanidad. Y estas escuelas continúan hasta hoy día. Este yo teosófico lo tenemos todos en un lado u otro. Es este yo que quiere demostrar que el conocimiento que existe. Por ejemplo, cuando queremos que otros crean y practiquen lo que nosotros practicamos, o queremos imponer nuestras creencias sobre el libre albedrío de los demás y usar tal vez estas facultades para sorprender a otros y así imponer a otros lo que ellos nos gustan por sí mismos. Este es el yo filosófico, que también es un yo fanático porque al querer demostrar facultades, otros nos verían como avanzados. Entonces, esta es la primera parte. El segundo aspecto, la segunda escuela es el espiritismo. Y aquí el espiritismo es una doctrina que fue desarrollada a mediados del siglo XIX. Y esto es la comunicación con el alma de los muertos. Esto es las famosas sesiones espiritistas, como seances, que hace que se use algún método para comunicarse con los espíritus, usualmente un fantasma de ultratumba, es el que acude. Cuando se está haciendo este tipo de invocaciones, lo que se está haciendo es llamar a demonios. Estos son los defectos por la lesión de yoes, que están en las dimensiones, para que acudan y suban al llamado. Para esto se usan varios métodos. Se usan tablas ouijas, por ejemplo, o algo que se ve mucho hoy en día entre estudiantes en las preparatorias y secundarias, es un vaso con un lápiz, invocar alguna entidad, algún espíritu, y se le preguntan cosas cotidianas y se dice sí o no. A los espiritistas lo llaman espíritu, pero estos son defectos, como dije, la legión de demonios de las personas que ya murieron, no son el real ser de esa persona desencarnada. Y puede, por ejemplo, acudir el defecto de la tiranía del niño desencarnado que acaba de fallecer o el defecto del orgullo de esa misma persona y manifestarse. En estas sesiones espiritistas también se toma de las manos y a coro se llaman a estas entidades para que les resuelva todo tipo de inquietudes, preguntas acerca del futuro, de la vida diaria, y esto crea una dependencia, y si lo vemos claro en personas que se dedican a esto, no dan un solo paso en sus vidas personales sin antes consultar a estos consejeros, que ellos
pueden creer que son guías espirituales o incluso entidades divinas, y estos tienen acceso a sucesos futuros, puesto que ven los hechos futuros desde el astral y dan información acerca de sus inquietudes, dando soluciones rápidas a problemas materiales, personales, y también pueden producir curaciones de personas enfermas o hasta cirugías, y esto aumenta más la dependencia a estas soluciones rápidas. Y se usa también mediums para comunicarse con una entidad o un espíritu. Y aquí, por lo general, se le pide al espíritu um, que se manifieste a través de un medium, quien presta su cuerpo físico para que se manifieste. A estas personas se les denomina medium porque son un medio entre el desencarnado y el mundo físico. Y cuando a la entidad que le llaman espíritu toma posesión del cuerpo del medium, este comienza a hablar, incluso con la voz que tenía en su existencia del fallecido. Y cuando los participantes de estos seances hacen preguntas al ser desencarnado, este les responde una por una a inquietudes tanto físicas como espirituales. Y esas personas pueden convencerse que están comunicándose con un ser divinal, con un guía espiritual, y no sospechan remotamente siquiera que están ante la psiquis o la legión de demonios o yoes de desencarnados. El trabajo de espiritismo incluye también adivinación con cartas, con velas, con embos, con rezos, trabajos de magia negra, rituales con velas, dominación de embos, lecturas, caracoles, café. Hay muchísimas. Y lo que acude a contestar no es el ser, ni tiene nada que ver con la conciencia. Estas son entidades del bajo astral, y este yo espiritista lo vemos, por ejemplo, esos detalles nosotros cuando queremos buscar soluciones y adivinaciones que son externas a nosotros. Cuando nos hacemos dependientes, por ejemplo, de consejos, de una adivinación ajena a la conciencia. Y aquí, en esas prácticas también se crean ligues, que muchos ignoran, y con estas entidades y o adivinadores que muchos ni remotamente sospechan. Entonces, esto es por completa ignorancia, porque se aleja de la verdadera sabiduría e ignoran con qué se está involucrando realmente. Entonces, esto es un autoengaño. El gran Kabir, Maestro Jesús, enseñó: por sus obras los conoceréis. Y estas escuelas espiritistas abundan por todas partes. Reflexionando en esto, vemos claramente cómo esto nos sirve para el trabajo de la autorrealización íntima del ser. De ninguna manera pueden mezclarse tampoco con el conocimiento, porque la sabiduría del ser no necesita intermediarios ni nada externo. Entonces, por último, la última parte de esta conferencia, vamos a ver lo que es realmente un medium o un intermediario entre los vivos y los muertos y sus consecuencias. El medium no solo es un medio entre los muertos y los vivos, pero este es un sujeto pasivo, es un sujeto que cede su cuerpo físico a estas entidades de ultratumba o de efectos psicológicos o demonios para que estos ingresen y se manifiesten a través de su cuerpo. Y estos aprenden varios métodos, aprenden, por ejemplo, a volcar o a inclinar su cuerpo hacia adelante, empiezan a adormecerse y van perdiendo dominio de su cuerpo físico a quedarse dormidos para que la entidad o el fantasma de nuestra tumba pueda entrar por la nuca, a través de la nuca, y así apoderarse del centro motor del medio y pueda manifestarse. Entonces, en la práctica del mediumismo, la persona que está prestando su cuerpo ni siquiera es consciente de lo que está sucediendo, y si una entidad está hablando, por ejemplo, a través de ella o de él, da respuestas con otra voz, inquietudes a los participantes, e incluso pueden hacer curaciones, y esto obviamente nada tiene que ver con la conciencia, y estas prácticas lo que hacen es que alejan, en este caso el medium, aleja a la persona de su ser divinal, y esto es sin duda, después de un tiempo la persona
termina divorciándose, alejándose de su propia conciencia, de su Dios interno, de su real ser, e ingresa a evolución a los mundos infiernos. Y uno de los karmas que va a experimentar el medium o el espiritista es el karma de la epilepsia, porque la persona ya tiene un canal abierto por donde entran las entidades, y esto lo hace estar abierto a entidades que le pueden generar convulsiones. Esto puede causar tanto daño físico como neuronal, puede causar daños psicológicos o trastornos, incluso mentales. Es un karma muy fuerte, y aquí vemos que todos los epilépticos fueron mediums en sus existencias pasadas. Y los hay de grados a grados. El grado de la epilepsia es por mediumismo, y esto continúa, este karma es tan grave que continúa incluso en los estados por post-mortem, después de la muerte. El medium continúa proceso de demonios hasta que finalmente va evolucionando por completo. Entonces, aquí hay que tener muy claro que la logia blanca en los mundos superiores, cada cuerpo humano está calificado, ya sea hombre o mujer, como un templo vivo de un maestro, de una chispa. Es muy respetado por todas las jerarquías, y no necesita ningún maestro jamás de la logia blanca usar un cuerpo ajeno, mucho menos el cuerpo de un medium o algún método de adivinación para manifestarse. Cuando un maestro necesita manifestarse en este mundo tridimensional, manda primeramente su persona o su cuerpo físico para que se prepare, y más tarde manifestarse a través de uno de sus propios vehículos, pero esto es por su propia casa y nunca una casa ajena. Los seres no mandan razones, recados con dormidos. Este yo medium lo tenemos todos. Por ejemplo, lo podemos observar cuando vemos que tenemos comportamientos equivocados, buscamos respuestas externas lejos de nuestro ser. Cuando adulteramos el conocimiento de esta manera, buscamos respuestas externas, y es por eso que esta conferencia nos define como magos blancos o como magos negros. Si no reflexionamos sobre nuestro comportamiento, lo más probable es que terminemos adulterando el conocimiento. Y muchas gracias. Bueno, listo, Angélica, muy bien. Bueno, vamos a ver algunos detallitos acerca de este tema del proceso de la teosofía, el espiritismo y el medium. Bueno, son tres escuelas, son tres tipos de conocimiento que hay que, bueno, como ya lo dijiste, no tiene nada que ver con el trabajo de la autorrealización, pero se muestran estos tres aspectos porque hoy en día, pues, la gente está buscando mucho cosas relacionadas con el pseudoesoterismo, entonces, pues, para no mezclar el conocimiento con esto. La teosofía, una escuela que apareció en Rusia, científica, era una escuela basada en la ciencia. Entonces, esta señora Elena hacía experimentos de todo tipo y los documentaba. ¿Sí? Entonces, hacía experimentos con plantas, animales, personas, para demostrar que lo que enseñaba Carlos Marx, apoyado por Lenin, no era cierto. Ese materialismo dialéctico era simplemente una farsa donde se atentaba contra los principios espirituales de la naturaleza y de las personas. Entonces era eso, ese era el objetivo de esa escuela, no era otro. El proceso de hoy en día de la teosofía ya no existe. Hoy en día esa teosofía que se encuentra ya es mezclas con cosas pseudoesotéricas, pero el principio teosófico como tal no existe. Eso lo manejó el gobierno ruso en la
Unión Soviética y utilizaban investigaciones para poder desarrollar capacidades psíquicas, lógicamente para espionaje, especialmente contra Estados Unidos. Entonces, por eso en Rusia hay mucho psiquismo, hay mucha ideología de este tipo, ¿no? Pero buscándolo a nivel científico, no a nivel místico, sino a nivel científico, ¿no? De laboratorio, experimento de ciencia. Bien, ese es este tipo de escuela. Y lógico, esta señora pues fue acusada de ladrona y de, bueno, una cantidad de cosas que son. Es posible que en alguna medida sea cierto, no lo sé, pero bueno, eso hablan muchas cosas que terminan siendo exageradas o terminan siendo calumnias o en alguna medida hasta verdad. Pero bueno, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es el fundamento de qué era y bajo qué condiciones se creó esa ideología eh, teosofista. Bueno, el espiritismo. Espiritismo lo confunden con espiritualidad. El espiritismo es técnicas de pseudoesoterismo, técnicas de manejo de energía psíquica, pero de yoes, ¿sí? Hay que comprender que las personas no saben qué es espiritualidad. Le llaman espiritualidad a rezar, a pertenecer a un grupo pseudoesotérico, a adorar santos, a adorar religiones, a eso le llaman espiritualidad. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es la cruda realidad de las cosas, de la vida, de la comprensión de cómo es el funcionamiento del universo. La espiritualidad es el conocimiento de todo lo existente, no importa qué, tecnología, ciencia, todo está unido dentro de una sola línea llamada espiritualidad, basada en la realidad y la verdad, no en el sueño, la mentira, el pseudoesoterismo, el engaño, no. Hasta ahora vamos a empezar a descubrir qué es la espiritualidad, porque cada uno tiene sus conceptos acerca de espiritualidad. Entonces adoran un falso Dios, un Dios místico, un Dios religioso, un Dios mormón, un Dios masón, un Dios hindú. Bueno, tantas creencias que hay, tantas escuelas que hay que tienen su propia línea de lo que es Dios. El ser está por fuera de todo eso. No se puede definir. El ser es una fuerza, una inteligencia, algo superior que cada uno tiene y que debe buscar, si quiere, dentro de sí mismo. Esa es la verdadera espiritualidad, ¿no? La búsqueda de la verdad, de la comprobación directa, sin intermediarios ni interpretadores de las cosas. Cada uno debe buscar la verdad dentro de sí mismo y dejar tanta vagamundería intelectual que tiene en esa cabeza y que no le consta que lo que tiene en la cabeza sea cierto. Puro intelectualismo barato. Entonces, este espiritismo lo manejan desde el punto de vista de las capacidades psíquicas de los yoes. Yoes buenos, yoes pseudoesotéricos, brujos, chamanes, pseudomaestros, místicos, santurrones, podrían ser monjes, faquires, bueno, toda la ideología que hay en la sociedad, que aparecen todos estos sujetos hablando de cosas místicas, pero con un sentimentalismo laxivioso que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Y bueno, hay tantas líneas, hay tantas escuelas, hay tantas formas de interpretación de esto, que cada uno está atrapado en eso y que
bueno, si la persona busca la verdadera espiritualidad, debe salir de ahí y comprender que aquí afuera no va a encontrar nada de lo que es real. Todo lo va a encontrar en su interior, a través del despertar de la conciencia y la búsqueda de su propio ser. Entonces ese espiritismo es todo el pseudoesoterismo. Espiritismo, pseudoespiritismo. ¿Sí? Y encontramos una rama de ese espiritismo que se llama mediunismo. Esta práctica ya es una práctica de posesión, donde la persona presta su cuerpo para que se le meta una entidad de otra persona o de un mago negro y se manifieste en el físico, porque como esa entidad no tiene cuerpo físico, necesita un medio, y el medium presta su cuerpo para eso. La entidad entra al cuerpo, desplaza la conciencia de la persona, y la persona, cuando regresa en sí, no se acuerda qué pasó con su cuerpo, ni qué dijo, ni qué, nada. No se acuerda de nada porque no estaba. Entonces la entidad se posesiona del cuerpo. Hay otras formas de espiritismo no tan directas, que también es bueno que las tengamos presente, como las posesiones que se dan en algunas religiones, donde las personas tiemblan, caen al piso, quedan posesas por un rato de una entidad, y a eso le llaman que el Espíritu Santo está manifestándose en esa persona. Eso es pura magia negra, eso es espiritismo. ¿Sí? Hay casos como el de Pachita, aquí en Colombia, José Gregorio Hernández, que quedan en trance y hacen operaciones y hacen cosas, pero es porque una entidad se posesionó de ese cuerpo y está usando ese cuerpo para realizar eso en el físico, buscando más seguidores, buscando amarrar más gentes a ese tipo de escuelas, metiendo más gente en las infradimensiones. Entonces usan estos sistemas. Entonces, cada persona debe aprender a no dejarse manosear, manipular, someter, controlar, violar emocionalmente, mentalmente y hasta físicamente. Debe aprender a respetar su templo, su cuerpo físico, debe cuidarlo, no dañarlo, no tatuarlo, no meterle droga, bueno. Pero las personas no respetan, ni siquiera se respetan a sí mismos, ni siquiera respetan su ser, no respetan su cuerpo, no respetan nada. Son elementos destructivos, elementos degenerados, que en nombre de Dios, en nombre de la moda, en nombre de la belleza, hacen cualquier cantidad de barbaridades con su propio cuerpo, y bueno, más adelante tendrán que responder por eso. Entonces, comprender esto del espiritismo es importante porque hay sistemas, por ejemplo, la tabla Ouija, que es tan conocida, que la utilizan para contactarse con entidades, eso es espiritismo, y una entidad de esas puede entrar en el cuerpo de una persona y posesionarse por unos minutos de ese cuerpo. A veces entran entidades con mucha carga energética y pueden dañar el cuerpo, pueden dañar el hígado, los riñones, el cerebro, la vista, sistema nervioso. Entonces las personas se ponen a jugar con eso y terminan afectados, terminan enfermos, terminan dañados o de pronto hasta muertos, porque son ignorantes de las fuerzas que están invocando, de las fuerzas que se están moviendo. Entonces ahí se ven casos, muchos casos de ese tipo, ¿no? Pero es por pura ignorancia y por pura falta de respeto y comprender que cuando se mete una persona con estas fuerzas oscuras, el ser se le aleja, porque es un elemento que en lugar de buscar al ser, está buscando una fuerza de este tipo oscura, y el ser, pues bueno, se aleja, porque
esta persona se gana unos karmas muy complicados, después para resolverlos va a tener que sufrir bastante, ¿no? Bueno, entonces el mediunismo es eso, ¿no? Posesión directa de la psiquis, del cuerpo de una persona por una entidad que viene de las infradimensiones, viene del bajo astral y, y, y utiliza estos sistemas. Hay unas, por ejemplo, en Centroamérica hay una planta que vuelve a la persona zombie, que posesa a la persona de una entidad toda la vida. Y el dueño, el que esclavizó a esa persona, lo pone, hace lo que quiera con esa persona. Lo pone como esclavo, ¿no? Lo pone como sirviente. Entonces hay muchos sistemas que existen de posesión y todo eso hace parte del mediunismo, ¿no? No es solo una práctica, hay muchas prácticas que utilizan algunas escuelas para, en nombre, lógicamente, en nombre de lo espiritual, en nombre de Dios, en nombre de una cantidad de fuerzas que no son blancas, no son superiores, sino son oscuras. Bueno, listo, compañeros, con esto complementamos este tema. Creo que el resto ya está bastante claro. Bueno, Angélica, ibas a preguntar. Yo conozco a varios casos de epilepsia, unos muy severos, otros no tanto. El karma por epilepsia, por mediumismo de vidas pasadas, o sea, esto es relativo, dura varias existencias o como se dice, esto ya va a las dimensiones y ya no hay, por lo menos en el ciclo de ciertas existencias ya no hay solución. Las personas ya no pueden regenerarse. Sí, eso depende de la intensidad, del tiempo, porque el ser se puede alejar varias existencias, no se le acerca más a la persona. Pueden pasar, no sé, 5, 6 existencias, no tiene derecho a que el ser regrese, porque es que eso se considera como alta traición. De las cosas más pesadas que puede hacer una persona es meterse con brujería, con magia negra, con cosas de este tipo, porque eso genera primero una pobreza terrible. Ese es un karma. Ustedes ven, por ejemplo, África con toda esa cantidad de magia negra, es el país, o esos países, que no es solo uno, los más, en la miseria más absoluta. Ahora, vinieron todos estos elementos en la época de la esclavitud. Trajeron todos estos negros de allá aquí a América como esclavos y trajeron el vudú, trajeron una cantidad de cosas. Y eso quedó posesionado más que todo en Centroamérica. Ustedes ven países en Centroamérica en la miseria más absoluta por ese karma. Son karmas viejos y son karmas. Y todo hoy en día, ustedes ven que en muchos países, México, Centroamérica, aquí en Colombia también, pero hay unos más que otros, todo lo quieren resolver con magia negra, con brujos, con chamanes, con psíquicos, con una cantidad de cosas y no se dan cuenta la gravedad de lo que es meterse con esas fuerzas. Entonces, esas fuerzas violan la ley, evaden la ley, le quitan karmas a personas que no deben quitarle esos karmas. Pero como no les importa, entonces vienen las consecuencias, viene el dolor y bueno, viene el sufrimiento por la violación de todas esas leyes, ¿no? Entonces hay que comprender que si se va a meter con fuerzas, métase con las fuerzas blancas, no se meta con todo este poco de fuerzas. Y más hoy en día que las personas sacan tanta información de magia negra de la internet, ¿no? Ahí encuentran rituales, encuentran formas para hacer trabajos de brujería, de magia negra de todo tipo. Bueno, algunas serán charlatanería, otras sí serán verídicas. Y la gente está buscando eso. Entonces, por eso cada vez se vuelve más complicado los karmas económicos, los karmas de locura, los karmas de daños en el sistema nervioso. Todas esas consecuencias vienen por meterse con eso. Pero bueno, esa es la raza que le vamos a hacer. Así decidió la gente vivir, tomar ese tipo de decisiones. Entonces, pues bueno,
que asuma cada uno las consecuencias de lo que le toque. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Yo tengo otra Sí. acerca de hay un fantasma que se documentó que se materializó en los libros de Samael. Él habla extenso de esto, este personaje, Katy King, y me pregunto si esto pasó en la época de Elena Blavatsky. La verdad no sé, Angélica, no sé en qué época pasó eso, pero materializar entidades del astral, de las infradimensiones, hay varios sistemas, ¿no? Eso hay formas por medio de las cuales se materializan entidades. Hay un caso de una señora que decidió materializar un yo de ella misma y se puso a hacer estas prácticas y a materializar el yo y lo materializó, le dio, y con ella misma, con su propia imaginación, le dio forma. Y esta entidad empezó a adquirir cada día más fuerza, y un día empezó a buscar atentar contra la dueña para quedarse él en el plano físico. Entonces, para desintegrar esa entidad se demoraron varios meses, con ayuda de de unos maestros que le ayudaron a esa señora a desintegrar esa entidad. Eso es magia negra, ¿no? Entonces, eso hay cualquier cantidad de sistemas de hacer una cosa, otra cosa. Y, y bueno, la gente hoy en día está interesada en eso. Quieren resolver todo, lo quieren resolver así. El facilismo de la magia negra, ¿no? Entonces se ha venido aumentando eso porque las personas ya le perdieron miedo. Antes no se metían mucho con eso por el miedo, más que todo por las ideas religiosas del pecado y que Dios. Pero eso no tiene nada que ver con Dios ni nada de esas cosas. Eso es fanatismo. Pero tenían miedo. Ahora se ha perdido mucho el miedo y las personas ahora en gran medida quieren meterse con eso para tener poder, para tener fama, para, bueno, resolver problemas. Pero lo que no comprenden es que se van a hundir más y lógicamente que van a ganarse muchísimo karma, porque es que ese tipo de prácticas son muy costosas, ¿sí? Porque es que están retando la ley divina. O sea, es como decir, yo con estas herramientas puedo evadir a Anubis. Y eso es lo que hace un mago negro, ¿no? Y cuando le llegue el cobro del karma, le cobran la evasión, le cobran lo mismo que aquí en el físico, ¿no? Cuando una persona evade la ley. Entonces se le va más hondo, le cobran más duro. Pero bueno, algunos o la mayoría de las personas son ignorantes y se ponen a creer que no va a pasar nada. Se van a meter con ese tipo de fuerzas, pero que eso no tiene importancia. Pero sí, eso tiene fondo y tiene unas consecuencias bastante fuertes. A mí me ha tocado ver varios medios aquí en el conocimiento. Y, y sí, esos ojos son demoníacos. Se les ve la entidad, se les ve la fuerza de esa entidad en la mirada, ¿no? En la vibración. Y bueno, algunos terminan locos, algunos terminan con problemas serios en el sistema nervioso. Pero bueno, si llegan al conocimiento y trabajan, pueden trascender ese karma, ¿no? Como todo. Entonces, pues, pero
Lo que pasa es que es muy raro el que quiera trabajar en la obra del ser. La mayoría no quieren trabajar. Algunos vienen de pasadita por ahí, pero a trabajar no. Ojalá todos quisieran trabajar, ¿no? Pero la cruda realidad es que son muy poquitos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Sí. Perdón, aprovechando lo que mencionó los mediums, ¿qué es el ectoplasma? Que se ve en casos como sale de los orificios, como los oídos, la boca. ¿El qué? ¿El ectoplasma? El ectoplasma. Ajá. Pues es que como estas entidades tienen mucha energía, cuando penetran al cuerpo pues hay reacciones, ¿no? Y, y bueno, se dan reacciones de muchos tipos. Hay personas que se vuelven muy eléctricas, o sea, se siente la electricidad en el cuerpo de esa persona. Otros sí, hasta le sale vapores, humo. Bueno, pero son reacciones del cuerpo, ¿no? Porque es que es una entidad de alto voltaje. Y cuando penetra en el cuerpo, pues genera ese tipo de reacción, ¿no? Sí, lo dañan, porque la persona no sabe qué entidad se le va a meter. Porque puede invocar una entidad, pero un mago negro domina esa entidad y se mete él. Y puede dañar el cuerpo. Que la persona es muy débil, la persona del cuerpo que tiene no aguanta, no resiste un voltaje muy alto. Se lo puede dañar. Ese es el sistema eléctrico del cuerpo, lógico, que es como meterle a un cable de bajo calibre, mucho voltaje. Lo puede quemar, lo calienta mucho y se puede quemar. Entonces pasa lo mismo en el cuerpo. Entonces se sube mucho la temperatura, se sube mucho el campo magnético, la parte eléctrica y genera daños. Bueno, eso. Hay unas ¿Algunas? preguntas. Sí, hay ¿Las veo? preguntas. Bueno, está bien. Dice Javier, dice excelente fogueo de la compañía Angélica, muchísimas gracias. Gracias, Javier. 5 Manuelito N dice el vudú es lo mismo que el medium. Y Mono 5 también dice, tengo una inquietud, cuando una persona llega a otra para que no la deje o poder tener poder sobre ella como seguirle, creo que quiere decir seguirle, bueno, seguir el semen a un hombre y enterrarlo para que no tenga amores con otras. ¿Qué pasa? Cuando desencarnan, que con esa ligación, cuando vengan a otra existencia, quedan liberadas o si se siguen condenadas a esa ligadura. No sé si me hice entender. Bueno, esos sistemas de brujería, magia negra, todos estos trabajos que hacen con sustancias del cuerpo de la persona que quieren dañar, todo eso es magia negra. Hacen ligues, hacen amarres, todo eso se les va a devolver. Ese es el problema, que vienen con daños, vienen con consecuencias y por eso es tan importante comprender que aquí la lástima no cabe, porque la lástima la mueve es un mago negro. Una persona viene con karmas por haber hecho todo esto. Entonces viene con ese sentimentalismo, con esa lástima de sí mismo. Y lógico, hay personas, hay elementos magos negros que tienen poderes psíquicos, no lo saben muchos de estas personas y se dejan llevar de la lástima, pobrecita, pobrecito, le vamos a ayudar. Y terminan también metiéndose en el karma de esa persona y violentando la ley, porque la ley pone un karma es por algo, eso no es porque sí. No, si alguien está padeciendo una enfermedad o un problema es porque se lo merece y debe estar con ese karma, porque esa es la ley, eso es lo justo.
Y solo la ley le quita ese karma cuando la persona pague. Cuando si se pone a trabajar, se regenera, mata los yoes que causaron ese karma, paga la deuda, pues le quitan el karma. Pero como nadie quiere quitarse el karma, quieres que otro venga a quitarle el karma. Entonces, para eso estos magos negros están y, y la persona por vincularse con estas fuerzas, no solo ahora tiene que pagar el karma, sino el karma adicional por haber evadido el karma original. Entonces le meten más karma. Entonces vendrá más dañada más adelante. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque la gente cree que la ley divina no existe, que todo, que cada uno puede hacer y deshacer y no va a pasar nada. Y como las personas tienen mala memoria, se olvidan de los daños que han hecho. Entonces la ley no se olvida, la ley todo lo tiene anotado y cobra. ¿Sí? Entonces por ese motivo todo esto de... A mí me ha tocado hablar, la otra vez estuve viendo una chica, una prostituta, que esa, los condones donde los tipos dejaban el semen, los colgaba y hacía unos rituales para que el tipo volviera. No, eso es terrible, imagínense ese tipo de cosas. Esa pobre mujer va a tener que pagar, quién sabe con cuánta cantidad de dolor todas esas prácticas de magia negra que hace con eso. Se está metiendo con la energía del ser, la energía más poderosa que existe y eso trae consecuencias graves, bien graves. Pero bueno, por eso hay gente que tiene karmas tan complicados y uno le toca es comprender, no llenarse de lástima y tristeza y pesar, ¿no? Venimos fue a comprender. Bueno, el vudú y el mediunismo, no es lo mismo. Son dos prácticas negras, pero no son lo mismo, son diferentes. Vudú lo utilizan de otra manera, un tipo de práctica donde utilizan muñecos y utilizan invocaciones más que todo con entidades que manejan la parte vital, ¿no? Para hacer daño, ¿no? A través de la cuarta dimensión. Bueno, listo. ¿Hay algo más? Creo que no hay más, ¿no? ¿Hay más preguntas? Oh, oh, bueno, sí. Dice Mono 5, pero mi inquietud es si a la que ligaron muere y cuando regresa sigue atada a esa persona que le hizo el daño. Es que eso tienen una recurrencia las dos, o los dos, hasta que se liberen de la recurrencia, porque se seguirá repitiendo de acuerdo al karma lo mismo, porque es que si a uno le hacen magia negra es porque uno hizo magia negra. Entonces hay unos amarres, hay unos ligues ahí. Y eso sigue, todas las existencias siguen repitiéndose. Bueno, de pronto habrá una que otra que no se da, pero hasta que se pague, hasta que se resuelvan ese problema que tienen entre las dos. Entonces, la una viene, le hace daño a la otra, en la otra existencia se repite la recurrencia, pero al revés, porque la una le tiene que cobrar a la otra, ¿no? Y ahí siguen ligados a todo eso. Eso es terrible. Esos karmas traen mucha locura. Ese tipo de karmas generan locura. Bastante daños graves en el cerebro, ¿no? Ustedes ven estos mediunos. Yo conocí una señora que todo el día andaba dopada con esas pastillas que le dan los psiquiatras para que la entidad no se meta. Cuando está dopada, la entidad no se mete. Pero parece boba, parece retrasada, lenta, somnolienta. Y la vibración que tiene es muy de bajo nivel, o sea, se siente esa vibración oscura.
en la mirada, en la actitud de esa persona, se ve la entidad, ¿no? Se le nota mucho. Bueno, eso. Bueno, Verónica, cuéntanos. Me saltó una duda cuando dijo que las personas que están dopadas, la entidad no se les mete. O sea, cuando están bajo los efectos de esas drogas que le dan. Y cuando la entidad se mete, ¿qué pasa? Porque lo vi siempre. Entonces, por eso le pregunto, cuando esos medicamentos no hacen efecto, la persona, pese a que, no sé, eran muchos medicamentos, pero era una epilepsia multifocal, entonces no, no lo soltaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Pues cuando entra la entidad convulsiona a la persona, ¿no? Y es muy fuerte el karma. Entonces ni siquiera las pastillas le pueden detener el karma. Sí, está muy ligada. Hay personas que yo conocí, por ejemplo, una señora que era medio bruja y se dedicaba a eso, ¿no? Toda la vida se dedicó a eso. Son 10, 20 años dedicados a eso o más. Imagínense el karma que trae. Algunos lo hacen ahí como por juego, otros, no, este tipo de personas es difícil que salgan de ahí porque ya este tipo de fuerzas quema los rayos alfa y la persona ya no quiere buscar al ser. Entonces se convierte en una semilla podrida, ¿no? Ya sigue bajando. Si le quedan más existencias, viene y sigue bajando en la logia, en la magia negra, se mete en cosas más pesadas, hasta que entra en evolución. Eso pasa con este tipo de ligues. Bueno, listo. Luis, bueno, mi mamá en alguna oportunidad tuvo epilepsia y ella se le quitó con medicamentos. Eso quiere decir que su karma no era tan fuerte, o me imagino yo que su karma tenía algún tiempo de duración. Y en el caso de mi sobrino, él se murió con eso. O sea, nació al año 4 meses, le dio meningitis y quedó con esa secuela, y él se murió con esa epilepsia. Entonces, eso quiere decir que el karma de él nunca se pagó. Eh, y, y en este mismo proceso, nosotros tuvimos una perrita hace unos años atrás que también sufría convulsiones. Y entonces me enteré en ese tiempo, que no estaba yo en el conocimiento, que había perritos que sufrían de eso. Entonces, eso quiere decir que el karma no lo terminaron de pagar en esta existencia, y cuando bajan a la involución, terminan de pagar ese karma. Sí, sí, es que eso, como les digo, eso depende de la cantidad de tiempo que se hayan dedicado a eso. Hay personas que no se dedican. Yo tenía pues, una tía que ya murió y a ella le gustaba mucho consultar la tabla Ouija, bueno, una especie de tabla Ouija que tenía. Y asistía también a rituales con medios, ¿no? Entonces iba a consultar, pagaban una plata para que el medium se le metiera al medium un familiar o un amigo, bueno, lo que fueran a investigar allí. Digamos que estos son casos menores, ¿no? Personas que participan de todo esto, entonces les da epilepsia, pero no es una epilepsia muy grave, que sería mucho más grave si de por medio de ese tipo de prácticas se cometieron errores graves
Entonces ya ese tipo de karmas sí dan para que desencarnen a una persona con esa enfermedad. Sí, todo esto es relativo. Todo esto es relativo a la intensidad, al tiempo, a los distintos daños que hayan ocasionado. Todo eso lo miden en el tribunal y de acuerdo a eso, pues cobran. Todo es relativo. No se puede generalizar porque hay personas que se han hecho mucho daño con este tipo de prácticas. Bueno, eso. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Si no hay más preguntas. Entonces damos por terminado el fogueo de Angélica. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, listo. Gracias a todos. Feliz noche. Nos hablamos Jane, Angélica, Carla. ¿Quién más está por aquí? Diego, Gabriel, Francisco, Cristina, Claudia. Bueno, y los demás, Walter también, Hanner, Margarita, Jesús. Feliz noche. Cuídense, compañeros. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Que descansen, ¿listo?